Lo dijo él. A primera hora. ¿Qué pasa con Petroecuador? Que según el portal Primicia, según una nota publicada hace 4 días, nota de la querida amiga y colega Mónica Orozco, pasa por su peor momento. La crisis en Petroecuador se profundiza con indicadores a la baja y la salida de su gerente, Leonardo Bruns. Fue designada una nueva gerenta al final de la semana anterior por el directorio en un nombramiento que ha generado una serie de alertas y de cuestionamientos al atribuir a la nueva gerenta inexperiencia en este ámbito. Saludamos al consultor petrolero Nelson Baldión, que está conectado con nosotros. Nelson, acá junto a Andrea Orbe, le saluda Fabricio Vela. Bienvenido, buen día. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Un feliz día para todos ustedes y para la audiencia. Estoy a las órdenes. Gracias a usted. ¿Qué está pasando en Petroecuador y por qué tanta resistencia al nombramiento de la nueva gerenta, Nelson? Bueno, estimado Fabricio, yo creo que este es un problema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y en muchas entrevistas que gentilmente también hemos dado en su prestigioso medio. Lastimosamente, Petroecuador sigue empeorándose cada vez más. No hay inversión para explotación petrolera. No se han tomado decisiones que permiten justamente a esa empresa estatal despegar y cada vez la declinación sigue siendo muy fuerte. Este año se va a cerrar con una declinación del 26%. Al no tener contratos de exploración, pues simplemente para el 2030 se está viendo un panorama de 100,000 barriles de producción nacional de petróleo y eso complica. ¿Qué pasa con un nuevo nombramiento que entiendo que es el 7º gerente de Petroecuador en este periodo, en estos 2 años, donde hay una inestabilidad de 3 meses, pues de 3 meses por gerente hace que la toma de decisiones sea bastante complicada? Y la mayor crítica que tiene este momento en la industria, y lo digo porque he visto en los chats petroleros, es que es una persona bastante joven, que no tiene experiencia, que recién ha salido de pasantías de Pronaca y de un banco, que hace que realmente no haya la experiencia necesaria ni los contactos necesarios para poder tener una interacción necesaria que permita justamente, por ejemplo, gestionar en el Ministerio de Finanzas dinero que permita hacer campañas de perforación, de exploración, de incrementar producción, que el fin único de una empresa petrolera, sea estatal o privada, es incrementar la producción. Entonces es lo que se halla y creo que el momento es crítico, ya que la actual gerente era viceministra de Hidrocarburos, ofreció hace 2 meses, cuando fue posesionada de viceministra, aumentar la producción a 30,000 barriles de producción, llevarle a 500,000 a la producción nacional, pero lastimosamente estos anuncios, como bien escuchaba al inicio de sus intervenciones, pues son simplemente anuncios que realmente no se cumplen ni la misma meta del presidente, que él ofreció al inicio de su mandato hace casi 2 años, pues llevarle a 550,000 a la producción petrolera, y eso los mercados internacionales lo han evaluado fuertemente. Y como bien dice, la macroeconomía aguanta todo, se puede pagar puntual y bajar el riesgo país, pero la microeconomía es la que siente el no tener ingresos, flujo de efectivo, que realmente es lo que atrae esas grandes inversiones en minería y petróleo y lo que complica la economía del Ecuador cada vez más. Nelson, buenos días, les saluda Andrea Orbe. ¿Y esto a qué responde? Es decir, ¿qué es lo que está pasando a la interna de Petroecuador que no se puede resolver con tantos ya cambios que ha habido, sobre todo de las autoridades de ahí? Esto, entonces, ¿a qué corresponde? ¿A qué usted tal vez le indulga? Un poco le indilga, perdón, se me estaba pasando la palabra. ¿A qué le indilga a usted esta responsabilidad? ¿A la competencia que tienen quienes han liderado Petroecuador o simplemente a voluntad política? Mire, aquí hay 2 factores. El primero es los intereses que existen hacia la importación de derivados. El Ecuador este año cierra aproximadamente con $7,000 millones en compras de derivados. Eso hace que esos intereses no permitan que haya explotación petrolera, que no se permita la transportación petrolera. Mire el caso de OCP, ya va 1 año y hasta ahora no se ha delegado. En la explotación, el bloque Sacha no se delegó, hubo desconfianza internacional y nos aumentaron los 30,000 barriles. Y la refinación, en la refinación estamos hablando de que la refinería Esmeraldas constantemente tiene defectos, de la noche a la mañana hay explosiones, y hasta ahora no se aprueba la refinería de Monteverde en Santa Elena,
donde se tenían comprometidos 4.500 millones de dólares. Entonces usted se da cuenta que aquí hay intereses que no permiten que el Ecuador, que tiene petróleo bajo tierra, bajo suelo, pues no esté explotando ese recurso tan necesitado en el mundo. Y dos, como usted bien mencionó, Andrea, el tema de decisión política. El presidente no le interesa. Se ha visto que a pesar de que se autonombró director del directorio de Petroecuador, no se han tenido reuniones. Este momento sale casi 28 días de viaje. No sé en qué momento se va a reunir para asignar zonas donde se puede explotar, porque la ronda Intracampos 3 lanzada por la viceministra es mínima comparado al potencial que tiene el Ecuador. Debería este momento estar sentado el presidente en el directorio de Petroecuador y haciendo que se delegue, por ejemplo, OCP al viceministerio de hidrocarburos para delegar a empresas privadas. El bloque Sacha también debería pasar directamente al viceministerio para que se delegue ese bloque, el bloque 1667 que el señor Lazo ofreció en 3 meses tener la licitación. Han pasado casi 3 años y hasta ahora no se tiene la delegación, porque en el Ecuador lastimosamente las licitaciones no sirven para nada, hay muchos intereses que hacen que se caiga. Entonces, es decisión política, es intereses de importación que hace que realmente la industria petrolera del Ecuador esté cayendo digamos, da pena como ecuatoriano. Mire, yo he estado en Guyana viendo proyectos de incremento de producción en Colombia, en Perú, en Argentina, y realmente da una lástima que el Ecuador, teniendo los recursos, pues no los aproveche en beneficio de la población. Hay algo que usted nos recuerda que me parece súper interesante, porque en enero el presidente Daniel Noboa informó a través de un decreto que él iba a participar directamente de los directorios de 3 empresas públicas, entre esas Petroecuador. ¿Ustedes conocen entonces que no ha habido reuniones con el presidente dentro, o digamos, conformando el directorio? Efectivamente, pregunten, las actas no existen, a menos que se las haga de la noche a la mañana. Recordemos que en el Ecuador este momento se van a tener de presupuesto en la agencia de inteligencia casi 131 millones de dólares de lo que tenían 70. Ese dinero yo lo pondría a producción petrolera. Entonces, ¿cómo saber realmente estos directorios si pasaron o no? Pero en realidad hay información de que no existen porque no hay delegación de bloques. Además, desde la última reunión que hubo el COL, donde se delegó desde un organismo colegiado el tema del bloque Sacha, hasta ahora no ha habido reuniones. Entonces, ese tipo de cosas son las que, no las que sé yo, sino los inversionistas internacionales, háblese de bancos de inversión enormes, grandes. Ellos saben, lastimosamente para el mal del gobierno ecuatoriano, el mundo está tan interconectado que ahora se sabe todo. Entonces, los inversionistas saben que no hay estas reuniones, que no hay delegación de bloques, que no se incrementa la producción y por eso es una caída. Esperaría que la viceministra, por conciencia del Ecuador, pues reúne inmediatamente al directorio y comience a hacer estas delegaciones al viceministerio y que revierta, porque el problema de esto de no revertir es que cada vez el costo operativo de Petroecuador sigue manteniéndose alto. Hoy en la mañana en primicia salió que estos gastos comienzan a seguir incrementando la brecha fiscal, que si es que no se levanta la producción petrolera, pues básicamente es el sostén de la dolarización, se puede tener un default, o básicamente se tendrá que hacer una reforma tributaria para aumentar la recopilación de impuestos para poder pagar todos los repagos que se tiene aproximadamente el próximo año de 12.000 millones de dólares. Entonces, todo este tipo de cosas, la población que es bien informada, y por eso justamente lo que le escuché a Fabricio, pues se tuvo una consulta popular donde la población tiene un cierto malestar por todas estas decisiones, pues también le arrastra el tema de haberse nombrado presidente de los directorios, porque ahora todas las fallas de la empresa petrolera están directamente ancladas al presidente, y como hay tantas fallas y caída de producción, pues simplemente el responsable político y ejecutivo es el presidente de la República. Ahora, quiero compartir con usted una revisión que hizo Darío Dávalos en su cuenta de X. Darío es analista de sectores estratégicos, comunicador, politólogo, que creo que es interesante para tratar de alimentar un poquito la discusión sobre lo que está pasando en Petro. Pongamos el post de Darío, por favor. Esto publicó Darío. La situación de Petroecuador según sus estadísticas de operación del periodo de enero-octubre 2025 comparadas con igual periodo 2024.
Con fecha 26 de octubre, la refinería Esmeraldas opera un poco más del 60%. La producción de crudo entre enero y octubre de 2025 fue de 104.9 millones de barriles, es decir, 345.188 barriles en promedio día, menor en 9.7% con relación a igual periodo 2024. El transporte de crudo por el SOTE fue de 75.9 millones de barriles, lo que significó transportar 249.561 barriles en promedio día, menor en 12.8% en comparación al año 2024. Una vez entregado el crudo a las refinerías, el saldo de la producción se exportó bajo diferentes modalidades por un volumen de 88.5 millones de barriles de crudo Oriente y Napo, menor en 7.4% con relación al año 2024, debido principalmente a las paralizaciones de los oleoductos. De la producción nacional de crudo se destinó a cargas en refinerías un volumen de 31, no sé qué significa MMBLS, creo que son millones de barriles, menor en 20.4% con relación al año anterior. Producción de derivados, 51.4 millones de barriles con una variación menor del 12.2% con respecto del año anterior. Exportación de derivados, en el periodo de análisis exportaron 2.2 millones de barriles de fuel oil. Número 6, y BGO menor en 65.4% con relación al año anterior, debido principalmente a los paros emergentes en refinerías. Y la ejecución presupuestaria de inversiones fue de 295.5 millones de dólares. Se realizó una reclasificación del presupuesto por aplicación del NIF. La fuente estadística es Petroecuador de enero-octubre del 2025. Gracias, Dieguito. ¿Qué nos presenta o qué significa este panorama que lo describe estadísticamente Darío Dávalos Nelson? Efectivamente, tiene mucha razón, porque si usted ve todas las capacidades de producción y refinación han caído, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y ahí yo le agregaría algo a Darío. ¿Qué es lo que más ha hecho el Ecuador? Importar combustibles y derivados. Entonces ahí ve la compensación de la caída de producción, el incremento de importación y por ende el incremento del déficit fiscal. Y algo más que es interesante, como una empresa petrolera como Petroecuador, que recibía un presupuesto de 5.000 millones de dólares, el año pasado recibió aproximadamente 1.200 millones, y miren lo que está diciendo Darío, justamente ahora recibe casi de inversión 230 millones de barriles. Es aproximadamente lo que va a recibir el CIES en presupuesto para hacer vigilancia, quién sabe a qué, pero básicamente con ese dinero se puede hacer más campañas de workovers, hacer más pozos verticales, y simplemente refleja lo que nosotros vemos desde internacionalmente. El Ecuador no tiene una voluntad de producción petrolera, no sabemos cuáles son las circunstancias reales, quién está haciendo cabildeo para importar más combustibles, en dado caso que no permiten decisiones políticas para que el Ecuador incremente su capacidad y potencial petrolero, su capacidad de transporte, el tema de OCP, el tema de la producción petrolera, bloque 16, Pungarayacu, Sacha, el tema de la refinería, la nueva refinería que está ahí. O sea, el potencial existe. Mire, solo hay que tomar, Fabricio, en cuenta que en el 2013, diciembre, se le propuso al Ecuador el plan de incremento de producción, porque lo que tiene que hacer el Ecuador es seguir un plan y ejecutar el plan para incremento de producción. Si se hubiera ejecutado esa fecha, ahorita el Ecuador estuviera produciendo 700.000 barriles con 11.500 millones de inversión. Y el Ecuador ahora, para seguridad, para electricidad, el señor Isurieta del BID nos sigue mandando préstamos a nuestro país para seguirnos endeudando. La pregunta del señor Isurieta: ¿cuál es la fuente de repago? Porque eso se tiene que pagar. O sea, no puede seguirse no ejecutando partidas presupuestarias con ese dinero, pagar a los prestamistas y que no haya obra pública para que no haya trabajo. Entonces yo creo que esa es la pregunta que se le tiene que hacer. ¿Cuál es el fundamento del señor Isurieta de seguir mandando tanto préstamo si no tenemos fuente de repago? El préstamo siempre es bueno siempre y cuando sea productivo y nos permita justamente incrementar la producción petrolera, la producción aurífera, que también es otro tema. En el Ecuador todavía no se ha sacado el catastro minero, que hace que el tema ilegal siga incrementando la producción petrolera. Recordemos que el día de hoy la onza Troya está llegando a récords históricos nuevamente por la inestabilidad que viene en el mundo. Entonces creo que desde ese punto, como nosotros lo mencionamos en el sector estratégico, mientras haya recurso en la tierra, de una manera legal o de una manera ilegal se lo extraerá, porque el recurso es necesario para una digitalización, para el consumo de energía. Entonces, llegando al punto de lo que dijo Darío, simplemente refleja la realidad que vemos desde afuera: poca producción, mayor importación,
y realmente no hay las condiciones para invertir en el Ecuador en este momento. Nelson, y una última cosa, ¿por qué los gerentes posteriores a la ingeniera Marcela Reynoso han sido todos encargados? La última gerente titular fue Marcela Reynoso, y de ahí el resto creo que todos fueron encargados. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no nombra un gerente definitivo? Mire, porque todos saben que las consecuencias legales que tendría poner la firma de un gerente definitivo. Por eso la figura de subrogante permite tomar ciertas decisiones conversadas que permitan justamente algo de gestión para no tener problemas luego con la Contraloría General de Estado. Entonces, por eso le repito, o sea, hacer negocios con Petroecuador, que se menciona que inviertan en Petroecuador, muchas autoridades dicen que se invierten en Petroecuador internas, es justamente porque realmente como no hay un control, en junio se ofreció justamente tener en Ecuador, en Petroecuador específicamente, un balance general. No existe hasta ahora, el anterior gerente no logró sacarlo, no sé si la nueva gerente subrogante lo logre sacar, pues simplemente mientras no se tenga un balance, ahí pueden pasar muchas cosas. Entonces el objetivo final de tener un subrogante es que suba de una manera rápida, pueda salir de una manera rápida, sin consecuencias ante la Contraloría y puedan ejecutar programas que tengan abiertos. Pero repito, si esa es la figura, a la nueva gerente general, mi consejo es inmediatamente devuelva a OCP, devuelva a Sacha, devuelva a Bloque 16 al viceministerio, pongan un viceministro de hidrocarburos que sepa y comiencen a delegar iniciativa privada con empresas que estén en el sector privado, que coticen en la bolsa, en una bolsa extranjera de UK, de Reino Unido, de Nueva York, para que tengan reglas claras de anticorrupción y les permita al país incrementar producción. Es el mismo caso en México. Pemex es un desastre como empresa, pero la presidenta Sheinbaum, estoy hablando de un gobierno de izquierda, ha delegado todo a empresas privadas. Recién un pozo petrolero de los más grandes del mundo, pues va a invertir una empresa norteamericana $10,000 millones. Otro consejo a la gerente de Petroecuador, porque es la única autoridad en este momento que está en el sector petrolero, no hay viceministro de hidrocarburos. La otra es, hagan como Perú, comiencen a hacer una upgrade a la ley de hidrocarburos, porque es muy buena. La delegación de estatal permite delegar de una manera acelerada a bloques, haga una upgrade a la ley y le permita justamente que deleguen a privados, que sean empresas que estén en el sector. Eso les va a permitir producir petróleo y convertirse, como Perú es ahora, un Perú petrolero. Esos pequeños detalles tienen que ser conocidos por personas que sepan. No puede una persona que está 3 meses en el sector hidrocarburífero, muy difícil que tenga este conocimiento, muy difícil que tenga los contactos con empresas internacionales para que generen la confianza. Por el bien del Ecuador espero que así sea, pero que permita justamente al país recuperarse en una situación bien difícil que se viene el próximo año, ya que la reunión de la OPEP del día de ayer trata de mantener los precios fijos en $55 del barril WTI, menos el castigo, el Ecuador estaría recibiendo aproximadamente $45, pero el riesgo es que Estados Unidos sigue bombeando tanta cantidad de crudo que ahorita está llegando a los 14 millones de barriles de crudo, ya que Estados Unidos el objetivo final es tener un crudo bajo los $50 del barril y sobre todo ellos tener un galón de gasolina de $2, que es mucho menor a lo que está haciendo el Ecuador, porque ellos sí tienen eficiencia, tienen refinación, tienen transporte y tienen producción. Correcto, Nelson. Gracias por estos aportes para entender lo que está pasando con Petroecuador, que es una situación muy complicada. Muy amable, Nelson. Andrea, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Un feliz día a toda la audiencia. Lo propio para usted, Nelson Baldión, consultor petrolero que ha estado con nosotros acá en A Primera Hora. Tal vez solamente para añadir, ¿no? Primicias publicaba hace pocos días hablando de la inestabilidad. Hubo un gerente que duró apenas 9 días en el cargo, dice la parte de la nota, ¿no? Que es una nota donde presentan toda una panorámica de lo que pasa en Petro. La inestabilidad administrativa es otro problema que ha afectado a la operación de Petroecuador, sumado a perfiles no técnicos. Esto lo ha dicho, por ejemplo, José Luis Fuentes, quien es catedrático de la Universidad de las Américas. En los 2 años que lleva el presidente Daniel Noboa, desde que asumió por primera vez el poder en noviembre de 2023, han pasado por Petroecuador 7 gerentes, es decir, cada uno duró menos de 4 meses en promedio, pero incluso uno
Eduardo Miranda, estuvo al frente de la gerencia de Petroecuador solo 9 días entre el 11 y el 19 de diciembre del 2023. Complejo lo que pasa en Estatal Petrolera. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.